amigos, wow, no puedo creer que es viernes ya. El tiempo esta semana ha totalmente volado. Hey friends, I can't believe it's Friday already. This week, time has completely flown by. Nosotros llegamos aquí el domingo por la tarde en Quito. Yo estoy ahora en la escuela de idiomas en Quito. So right now I'm at the language school in Quito. Nosotros llegamos el domingo por la tarde y esa tarde conocimos a las familias y hicimos un tour de la ciudad. So on Sunday when we arrived here in the afternoon, we met our host families and then came back and did a city tour of the historical center of Quito. Y domingo fue una tarde tranquila. So conocimos la ciudad, puntos importantes en la historia. And then lunes, Monday, clases en la mañana, classes in the morning, y en la tarde fuimos a visitar una fundación increíble, se llama Fundación Honrar la Vida. And so on Monday in the morning, we had our language classes, and then in the afternoon, we went and visited an amazing foundation called Honrar la Vida. And Honrar la Vida is a school, it's like an alternative school for kids who are in a real rough part of town. It's in the outskirts of Quito. And the focus in this school is to first provide steady meals, so 2 good meals a day for the kids. Secondly, to teach them some social, emotional, appropriate emotional responses to just day-to-day life. And then third is the academic piece. It's a very interesting school model, but when you talk about kids, vulnerable kids in an at-risk population and in a really hostile kind of environment, it's amazing the sort of family atmosphere we experienced at this school when we sat down to lunch with them, got to know the kids, and then got to know the teachers. Entonces, por la tarde conocimos la Fundación Honrar la Vida y es una escuela en un sector del Quito que es bastante hostil el ambiente. Los niños viven en casas con probablemente mucho abuso de alcohol y drogas, abuso físico en ciertos casos, y los niños cuando un niño desarrolla en una situación, un ambiente, un entorno así, es difícil que el niño tenga una respuesta positiva o normal emocional. Entonces, el enfoque de esta escuela es principalmente darles 2 comidas sanas por día y segundo, gestión emocional para que sepan cómo controlar y expresar sus emociones. Y tercero es la parte académica. Nosotros experimentamos un ambiente súper familiar cuando estuvimos ahí sentados en las mesas durante la hora de almuerzo con los niños. Ellos se ayudaban, se servían. Fue una experiencia increíble. Pudimos compartir un almuerzo con ellos y después conocimos a los profesores también que tienen un amor increíble para los estudiantes. Tomamos 2 días para preparar los talleres que hicimos con los profesores. Los talleres que hicimos eran como parecido a primeros auxilios para los niños. Los profesores no tenían ninguna orientación a qué hacer cuando ocurren emergencias en los niños. Entonces nosotros hicimos unos talleres sobre varios temas con respecto a primeros auxilios y cómo saber si no es nada, que no pasa nada, el niño va a estar bien, o si es algo que se puede tratar en la escuela con limpiar y ponerle curitas, etc. Y tercero, si es algo que ocupa atención médica y a un nivel como primer nivel en el centro de salud, o si es una emergencia ya. Entonces hablamos de cortaduras, moretones y golpes, caídas y huesos fracturados, etc. Fue una actividad súper activa. Ahora en inglés. So we took 2 days to prepare some charlas, and the charlas or workshops that we worked on were sort of like a take of first aid and how to respond to
everyday accidents that happen at school with kids, and how the staff would know if it's something that is no problem at all, the kids are going to be fine, or if it's something they can take care of in the school, like clean it up and put a Band-Aid on it or something, or give it some ice packs or something. And then if it's something serious enough that needs to go to the clinic, or if it's a true emergency and needs to call 911. So we took 2 days to plan and prepare those workshops, and yesterday we had the opportunity to work with the teachers. After the school day, it was a solid 3.5 hours with the teachers, with a variety of teaching workshops and activities, and it was super fun. Everyone was smiling and we had a great time. So ayer nosotros realizamos los talleres con los profesores. 3 horas, posiblemente 3 horas y media, estuvimos con ellos, enseñándoles sobre primeros auxilios y también con varias actividades dinámicas, etc. Y les encantó. Todos estábamos sonriendo al final. So, hoy es viernes, today's Friday. Estamos ya casi para terminar las clases y después vamos a visitar el Ecuador. So, you probably knew this, but Ecuador is named Ecuador because it's right on the equator. So we're going to go actually visit the equator this afternoon. Classes finish up here in about 15 minutes, and we're going to go visit the equator and have a chance to stand on both the north and the south hemisphere all at once. All right, well, hey, thanks for joining me today. Thanks for tuning in to what we've been up to this week in Quito. I hope you have a muy buen fin de semana coming up, and hey, keep your eyes out for invitations to join us on our next Medical Spanish Immersion program or General Spanish Immersion program in Costa Rica coming up in February, and then back again here in Ecuador in June, and then back to Costa Rica again in June and July. Hasta luego!